En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que ustedes entiendan lo que me está pasando, un día iba llegando en una canchita. Había un grupo de jóvenes que estaban jugando. De repente tuve una visión, porque vi que a una señora le van a jugar toda ella, a su hija. ¿Y quiénes? Los chinos. Les ha dicho bien la Virgen que durante que yo esté aquí, el dragón no hará nada. Ni un paso van a dar esos chinos durante que yo esté aquí. No van a hacer nada. Y cuando yo ya no esté, van a ver que van a culpar a los inocentes, y los inocentes van a ser. Iba llegando a la cancha y vi que uno era jefe de la cárcel, otro estaba jugando en la cárcel. Un año después pueden investigar, están todos en la cárcel. La mayoría ya están en la cárcel. Porque la palabra de Dios dice bien en claro en Ezequiel: si el bueno deja de hacer el bien, no se le tendrá en cuenta lo bueno que haya hecho y morirá. En cambio, si el malo deja de hacer el mal y se convierte, salvará su vida, dice Ezequiel 18. Para que ustedes entiendan, porque yo me asusto y me pasmo por lo que veía en ese momento. Los unos estaban jugando en la cárcel, ya en la cárcel les veía. Un año después, tal y cual. A lo menos yo, lo que Dios hace siempre avisa antes. Dios nada hace antes de avisar a sus profetas. Y el Espíritu es obediente al profeta. Lo que el Espíritu mande es lo que el profeta hará, y lo que diga el profeta es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Por eso yo le revelo aquí, porque ya no voy a volver. Porque el Padre mismo me ha dicho que les iba a inundar. Hay personas que conocen esa profecía, entonces a lo menos de mi parte se les avisa. Quiere hacernos tener miedo. Y otro dice: a nosotros no nos vas a engañar, nadie te engaña a ti. Bueno, no sé qué información te ha dado. Como decía la Virgen, ahí ya van a saber de dónde les viene el dinero para construir. Y la Virgen: pero yo no entiendo. Venir aquí en Medjugorje y hacerte de la mafia aquí en Medjugorje. Yo entiendo al dragoncito, a los chinos, pero como decía Trump a Biden, aquí tenemos sentido común. Estaba pensando para poner en oración 40 días de ayuno. Supongamos que yo entro en ayuno y van ellos, como la semana pasada, a perturbar, a hacer su pócima, a echar rayo. Yo puedo cortar, luego seguir, porque lo que Dios ve es la intención. La intención. Entonces, para poner en oración 40 días de ayuno a pan y agua por la construcción del problema que estoy teniendo, para que se solucione. Entonces, si es la voluntad del Padre Celestial. La Virgen dice que la guerra solo se ataja con el ayuno
y la oración. Y para los que me quieran agarrar durmiendo, en realidad yo no duermo. Cierro mi ojo y ya empiezo con las visiones, a ver cosas, lo que van a pasar. Entonces, como decía Trump, en un momento veía como un boxeador, o pilla paitevisa, le pilló todo a Biden. Cada vez que le iba a golpear, el boxeador sabe dónde lo va a golpear y se endurece esa parte y recibe el golpe, pero luego, ¡pum! Así como la visión se ha cumplido, que el padre se vistió de boxeador y cada golpe que daba equivale, porque si tú vas a ser un poco inteligente, detrás de Biden, ¿quién está? Bergoglio, el horno, China, toda la nueva orden mundial. Trump, gente tan mentira. Trump, gente quiere decir que va a prender fuego contigo, Trump, para que te cuides. Porque estos son los que han tirado a Dios como la basura, diciendo adiós, porque Trump demostró que Dios tiene lugar en el centro mismo del corazón del ser humano con sus mandamientos, que sí se puede con Trump, que Dios puede estar presente en el mundo y en primer lugar, que el diablo no puede suplir, es pequeño, queda pequeño en ese lugar, no capta, no llega, no suple, no es para su lugar como criatura. Ese lugar solamente le corresponde a Dios. Y como decía uno de los mensajes que estaba leyendo, decía que la paz es un don. Y dice la Virgen, reconozcan el don, la gracia que Dios le ha dado a través de mí. Esa gracia que Dios nos está dando, que es la paz. Si supiera no tener la paz, como veía hasta sus propios amigos de su propio partido, le dice a Biden que dimita, que salga de ahí, que ya no sirve. Entre ellos mismos ahí. Y lo único que le sobra a Biden es que Bergoglio compre toda la justicia electoral y que China amenace a todo el mundo. Lo único que ya le sobra, comprando todo para ganar. Pero hoy vamos a centrarnos un poco en los mensajes. Especialmente quiero tocar este mensaje del 2 de noviembre y me lleva directamente a lo que está pasando. Miren, hermanos, que durante todo el junio llovió solamente 2 días, 1 hora en una tarde y 1 noche mientras se dormía, mientras hacían su pócima. Lleven ustedes durante todo este julio, estoy hablando de una lluvia verdadera que Dios. También quiero hablar de las uvas que sufren de raquitismo. El hombre es 60% agua. Investiguen ustedes la uva, cuánto por ciento de agua es, por falta de agua. De que les rieguen, están perdiendo el peso, el robustezco, el clamor. Entonces veo que algunos están muy enfermos porque les falta agua. Y para voy a comenzar con el mensaje. El 2 de noviembre de 2019, mientras que Mirjana hablaba con la Virgen, yo la estaba viendo. Y la Virgen le dijo, el Padre Celestial se ha donado mediante un rostro humano. Y este es el mensaje que le hago. Queridos hijos, mi hijo amado siempre ha orado y glorificado al Padre Celestial. Siempre le ha dicho todo a Él.
y ha confiado en su voluntad. Es lo que vosotros, queridos hijos, deberían de pensar siempre en su amor. Porque el Padre Celestial siempre escucha a sus hijos. Queridos hijos, el Padre Celestial se ha donado mediante un rostro humano, y ese rostro es el rostro de mi Hijo en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. En ese momento yo estaba viendo a la Virgen de espalda, porque estaba hablando con Mirjana. De su espalda salió una cruz, y de la cruz un águila, y hacia la derecha vi a Bergoglio, que tenía 2 cuernos, colas, garras, tenía un hierro con 3 puntas y caminaba de costado. Y lo he visto en Roma, hacia la derecha, hacia Roma. Y la Virgen me dijo que era Bergoglio, el anticristo. Es lo que vosotros deberían de pensar siempre en su amor, dijo la Virgen, y en su sacrificio. Deberían de orar de manera hasta que sientan su presencia. Porque apóstoles de mi amor, esa es la forma de ayudar a quienes aún no han conocido el amor de mi Hijo. Hijos míos, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo, quien nos une a mí y a mi Hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna y sacrificarse por todos. Apóstoles de mi amor, guiados por el amor a mi Hijo, no juzguen a nadie, amen a todos mediante el amor de mi Hijo, y así estarán cuidando lo más preciado que verdaderamente os pertenece, que es vuestra alma. Verdaderamente os doy las gracias. Ese fue el mensaje del 2 de noviembre del 2019. Antes del COVID, yo escribí una carta el jueves. Primero, Bergoglio está descomulgado. Segundo, habrá una nueva orden mundial, el COVID, la vacuna. Tercero, la tercera guerra mundial que ahora estamos esperando. Ahora entramos en el tiempo de la tercera guerra mundial, que es una profecía, no es un trato, ni se puede atajar, no, de que va a suceder como decía Ramsés. El presidente de Egipto también tenía su escondite, pero vamos a ver si su escondite le ha salvado del Padre. El mensaje de Nuestra Señora deja claramente, Mateo 24:15, dice bien: cuando el ídolo abominable esté sentado en el templo sagrado, huyan en los montes. La profecía de Fátima aclara bien también. En los mensajes de la Virgen, como decía, hay misterios, hay secretos que deben ser desvelados y revelados para toda la humanidad. Es como la Sagrada Escritura. Si consigo para entrar en ayuno, para que tú me entiendas, antes de hablar de la palabra de Dios, voy a hacerte un lavado de cerebro. Estamos en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Desde el siglo 1, desde antes de Cristo y desde después de Cristo, hasta el siglo 12. Desde aquí hay un problema: la interpretación.
Para eso Cristo ha venido sobre la faz de la tierra y dijo a los sacerdotes, están muy equivocados y malinterpretan la Sagrada Escritura. Anulan los mandamientos, o sea que cómo hay que interpretar la palabra de Dios según los mandamientos de Dios. Esto es una enseñanza del propio Jesucristo, cristiana, del fundador mismo del cristianismo. Esa es la doctrina que Cristo nos ha dejado. ¿Cómo hay que interpretar? Ya Pedro dice que la palabra de Dios no debe ser interpretado como uno entiende, ni como muchos interpretan, sino que como aquel que lo ha inspirado, que es Dios, debe ser interpretado según Dios. Para eso Dios envió a su Hijo único para interpretarnos. Están muy mal. Les falta experiencia, conocimiento, vivencia, ir a tener una vida, luego venir para explicar, porque yo se los doy todo lo que el Padre me ha enseñado a mí, le estoy revelando a ustedes, dijo Cristo a los maestros de la ley. Porque tiene experiencia, conocimiento y porque Él mismo es la palabra de Dios mismo. No se construye una casa en medio del monte para taparla. No se enciende una lámpara para poner debajo de la mesa, sino que lo pone encima y encima de la ciudad para que todo el mundo lo vea y a fin alumbren a las naciones. Así se interpreta la paz. Ese problema desde el principio se tuvo, que en el Antiguo Testamento hay una parte que cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios, empezaba a llorar tanto, lloraba a carcajadas, y la gente decía, nunca hemos escuchado palabras tan dulces, tan amorosas, tan comprensivas, y lloraban, porque, por ejemplo, nosotros, no podríamos tener la Sagrada Escritura desde el siglo I hasta, vamos a esperar ahí, solamente tenían los sacerdotes, los profetas, los monjes, los grandes padres, los elegidos de Dios. Ese era el primer problema, la interpretación. Ahora ya tenemos la solución, que es la interpretación del propio Jesucristo. ¿Qué nos quiso decir? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Entonces, ¿por qué aún tú tienes tus ojos si todo el mundo pesca con el ojo? Lo que quiere decir, agacha, sácalo de ahí. Interpretar, no mires a manera de Dios. Apaguen la televisión, como dice la Virgen, y abran la Biblia. Pónganlo en un lugar bien visible y léanlos todos los días. Ese era el problema de los primeros padres. San Jerónimo, el Papa Dámaso, hicieron también. Hubo un santo que murió en un retiro, se enfermó por el siglo IV y fue a parar delante de la justicia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿quién eres? Nosotros nos creemos aquí en la tierra. Soy fulano y vengano y no vas a engañar. Yo no te he engañado. Yo en ningún momento, hasta los helenistas ya existían. Que trabaje. Y los apóstoles le respondió, no. No es bueno que nosotros dejemos de predicar para servirle a ustedes. Busquen a alguno que tiene esa sabiduría, esa fortaleza y trabajen. Y desde ahí la palabra de Dios se difundió en el mundo entero, los discípulos. No es bueno, Cristo no trabajó durante esos 3 años de su discipulado. No existe un rasgo en que trabajaba Cristo. Antes sí, como yo trabajaba antes en el fútbol. Antes sí. Pero aquí vemos claramente, no nos vas a engañar. En ningún momento yo no he dicho que no como. Eso es una mentira. Yo sí como. Y no sé quién te informa que yo te estoy engañando. Pero de mi parte, yo no he negado. Lo que yo siempre hago y trato de hacer es por amor a los árabes, a los
es tratar de no comer demasiado, de no comer mucho, de no comer. Y según Dios me va pidiendo. Ahora, el primer problema, ya hemos solucionado con Cristo. Cada vez que habla el anticristo, ahí entra Jesucristo. Segundo problema, el protentatismo. Para que tú entiendas, hay una prédica en internet que se llama El monje maldito. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero se casó con una monja que se llamaba Susana y tenían 6 hijos, en donde nacieron los luteranitos. Cuando murió, fue al infierno, se le puso una estaca en la cabeza. ¿Qué significa eso? Para explicar un poco. Una santa le vio a Lutero en el infierno con una estaca. Cuando Jacob dijo a su suegro, que creo que era, hasta aquí eres tú. De aquí hasta aquí tú haz lo que quieras, en el fondo, allá en el fin. Es todo tuyo, el pecado. Ahí todo es pecado. Pero desde hasta aquí soy yo, Jacob, el bendito del Padre. Todo lo que Jacob tocaba, florecía. La gracia. Voy a ponerte el sacerdote. El Padre es el peor pecador hasta que entra en el ambón. Hasta ahí llegó el Padre. De ahí en más es la no nula, no una palabra que se utiliza, bueno, no quiere el Señor que diga tanto. No invalida la misa el pecado del sacerdote, porque a ella entra el propio Cristo, que es la gracia. De aquí hasta aquí es ceja, de aquí hasta aquí es ojo, de aquí es nariz. Hay un orden. Pecho, piernas, que hay que saber distinguir, diferenciar, conocer y reconocer. No tengan miedo, que el enemigo de la violencia ya está controlado por el Padre. Ahora, ¿qué podemos hacer? En el siglo XV, Gutenberg, un católico que descubrió la imprenta. Gracias a Gutenberg, hoy yo, tú, nosotros todos podemos tener la Biblia, lo que estamos desvalorizando y no tratando y reconociendo y amando. El tesoro. Imagínense la gente desde el siglo I hasta el siglo XV, la ignorancia que había. Es lo mismo que hoy. Pero porque el pecado se arropa y cambia el nombre del diablo, como dice en el exorcismo, ángeles de luz. Se ha revestido con la escolta de todos los espíritus malignos que rodean e invaden la tierra entera y se instalan con el designio de borrar allí el santo nombre de Dios y de su Cristo. Los más antiguos enemigos han llenado de amargura a la iglesia, que es la esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querida, donde fueron establecidas la sede de San Pedro, la cátedra de la verdad, como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación y de la impiedad, de suerte que golpeando al pastor pueda dispersarse la grita. Es una profecía del Papa León XIII. Ahí ya dice todo. Golpeando al pastor pueda dispersarse la grey, lo que hicieron a Benedicto XVI, para dispersar a toda la grey. Ahora el mensaje dice bien el rostro del Padre se ha donado mediante una persona humana, y esa persona es un hijo. ¿Y quién es su hijo? Jesucristo nuestro Señor, el Mesías, el Raboní. No de una manera directa debemos entender los mensajes de la Virgen,
sino de una manera correcta, indirecta y en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que el rostro del Padre está en todos los cristianos que sufren, dice en otro mensaje. Está en todos los cristianos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tengan cuidado, dice Cristo, bien claro, de cómo tratan a uno de estos pequeñitos. Como decía aquí, estaba ahí una persona, gritó y dijo la Virgen, están los ángeles. Si por ahí entra un comunista y quiere ser violento, ya les aviso, estamos en guerra. Y para los que van a venir a llevarme de noche, estoy rezando para que reciban coraje, valentía, para que se defina la humanidad. Entonces, dijo la Virgen, ¿cómo yo puedo interpretar esa palabra de la Virgen? Están los ángeles. Y tú ves, no son ángeles, son una persona humana cualquiera. Me ven a mí con el rosario, te ven a ti. Cada persona humana, Catecismo numeral 391, habla sobre la existencia de los ángeles buenos y malos. La Iglesia reconoce y dice que existen los ángeles. Yo, tú, nosotros, vosotros, cada uno tenemos un ángel custodio. Y esa palabra que yo aquí no pudiendo explicarle, buscaba la manera en una palabra, aquí tenemos sentido común. Para los que dicen que tengo chicos, o sea que si yo te persigo a ti 10 años, voy a saber todo, hasta tu carácter, tu forma de ser, dónde te vas a parar, que es muy fácil el sentido común, porque a todo el mundo le están haciendo lo mismo, la pócima, como la llama la Virgen, la brujería satánica, porque el comunismo, su raíz es el diablo, el demonio, el dragón, Apocalipsis 12:7, la antigua serpiente. Ahora, tener miedo no. En el mensaje dice, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo. Quien nos une a mí y a mi hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna, como decía, explícales, que entiendan que es necesario la oración. ¿Por qué yo debo rezar? Escúchame bien, ¿por qué yo debo rezar? Para profundizar más esta visión, porque estoy viendo. En la oración está mi desgracia, mi desempleo, mis problemas. ¿Por qué no rezo? En la oración es más que una necesidad. Ahí está mi trabajo, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, ahí está mi empleo, ahí está el camino abierto, hay un nuevo empleo, ahí está la salud. ¿Recuerdan lo que el Padre ha dicho? Todas las plagas que ha caído sobre Egipto caerá sobre ti si no cumples los mandamientos, si hablas mal de los mandamientos. Y todas las plagas que existen en el libro de la vida, en la Biblia, caerán sobre ti si tú cortas o añades algo a la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Dice claramente, imagínate tú cuántas plagas, enfermedades, problemas, asaltos. Y ayer a la tarde, al mediodía veía, como ustedes van a tener hambre, especialmente la parte de África. Nos sobra solamente la guerra, dicen los comunistas. Y el hambre es un demonio. Cuando ya se estaban matando aquí por comida, la Virgen hizo una patada y no he escuchado más que alguien, claro que va a haber, pero un 60% se combatió el hambre en el mundo entero. Ahora con lo que estamos esperando en el mundo entero, lo que la Virgen va a hacer en tiempo de fiesta, en el Medi Festival, dar de comer a los niños, ropa, alimento.
para todo el año. Escucha bien, cuando ya no esté aquí, me mostraba la Virgen, el hambre que van a tener. Porque yo aquí les he dado la mayor comida, lo más importante, que es la palabra de Dios, que hasta las propias personas ya estaban entrando en ayuno, en penitencia, y lo que era para Él están dando a los niños, a los más necesitados. La gente ya no duerme. En estos últimos días me he fijado, abren día y noche sus negocios y venden toda la noche, todo el día. Se están moviendo diferente las cosas en 1 o 2 añitos que estamos comenzando, y ahora con el problema que se nos viene. Se nos quiere sacar el sol, el pan, la ropa, nos van a venir encima el rayo, el frío, el hambre, la lluvia, nuevamente. Y decía, el hambre que he visto ayer que van a tener dentro de poco, cuando la Virgen ya no esté aquí, va a ser desesperante. Se van a acordar de esa profecía que le estoy diciendo. Se van a comer entre ustedes mismos, van a ser carnívoros ustedes dentro de poco aquí. El problema no es la comida, el problema es el dragón, la persecución terrible que están llevando a cabo. Comida sobra en el mundo entero, pero quien aquí mismo yo traigo comida, al día siguiente ya se pudre todo por el calor, porque no tengo dónde guardar. La comida no es el problema, se pudre, se pierde, hay nuevo. El problema es la miseria en el corazón del ser humano, lo miserable que es mientras va muriendo de enfermedad, de cáncer, de sida. Mira, dice la Virgen, somos viajeros, pasajeros, vamos pasando. ¿Y para quién va a quedar tanta miseria que tú has juntado? Ni nadie disfruta, está ahí vacío, enorme, en vano. En vez de vender y buscar, como decía, si yo fuera un jugador que ya me he dejado del fútbol, lo primero que hay en mi casa, donde nací, al lado en la canchita, una escuela de fútbol, ser técnico, de ahí cuando me llaman voy, y así se van haciendo futuros y ayudando a los pobres más necesitados. Es una idea nada más que le estoy dando. Lo mismo pasa lo que hizo Trump, que Dios puede aún hoy en día habitar en la política, en el pueblo. Poli significa pueblo. Primer mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Y para los que me llaman Judas, esto voy a explicarle algo. Si yo soy Judas, entonces Cristo mismo es el primer Judas. Mateo, ven y sígueme. Se llamaba Leví. Era cobrador de impuestos para Roma. En aquella época, que tú seas un cobrador de impuestos para Roma era el traidor más grande. Pueden investigar ustedes para toda la ciudad. Estaba recogiendo dinero para otra nación. No como aquí la Virgen derrama aquí y da todo aquí las gracias. Imagínense, yo vengo aquí, recibo y envío a otra. Eso hacía Leví. Y todo el mundo lo tenía, hasta los sacerdotes. Dijo a Jesús, ¿por qué tu maestro come con los pecadores?, decían a los discípulos. Y Jesús, escuchando su pensamiento, exclamó, ¿quién necesita al doctor? ¿El enfermo o el sano? El enfermo. Los sanos no. Hay fiesta en el cielo cuando uno solo se arrepiente y se convierte, que 99 que se creen justos, pero que no lo son ante el Padre. Porque si yo me creo santo, dice los mensajes, no soy santo. Yo no me creo, no somos nada de lo que el Padre dice que somos ante Él, dice en el mensaje de la Virgen. No somos nada más y no podemos anteponernos y ponernos en el lugar del Padre y lo que Él mismo ha llamado y ha puesto cada uno en su lugar y en su momento. Y la Virgen llama y dice, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo. Quien nos une a mí
y a mi Hijo, quien nació para llevar, y vamos nosotros por la vía más sencilla. Nos vamos a conociendo a Cristo y a su propio Padre que hemos hablado ayer, cómo Dios trataba, porque esto es un encuentro lo que va a pasar aquí. La Virgen dijo encuentro. Voy a explicar algo, según entiendo. ¿Cómo Dios actúa con los ateos? Dios dijo a Moisés, toma tu callado y ve junto. Ahí quiero atajar a Moisés. Moisés puede ser tú, puedo ser yo, dentro de la familia, fuera en la misión. La Escritura dice, para los que tienen comunidad, supongamos que va llegando una persona y uno sale y le dice todos los secretos de su corazón y esa persona cae en el piso y empieza a llorar, a gemir y decir, aquí está Dios, porque le ha revelado el secreto de su corazón. Ahí está Dios. Pero Dios necesita una persona como Moisés. ¿Para qué? Para que tenga sentido lo que está haciendo. No podemos esperar siempre que Dios haga todo solo. Jesucristo es omnipotente. Sí, Jesús, cuando yo dije que cuando la policía vino a buscarle, aún no es mi tiempo, vayan, se fueron luego a buscarle. ¿Por qué vinieron a buscarme con palos, con garrotes, con hierro? Estuve siempre con ustedes en la ciudad y no me dijeron nada, no me agarraron. Ahora vienen como un bandido. Yo no soy un bandido, no soy un prófugo, no soy un profeta, un enviado de Dios que da la cara por Dios y avisa al pueblo lo que va a pasar. Ya lo hice en el 2019, pasó, ahora vamos por el mismo camino, que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué vienen a buscarme? ¿A quién buscan? Dijo Cristo. Y los soldados, ¡bum!, cayeron. Algunos dicen, está mintiendo. Ve a leer tú mismo la carta de Juan. Si Jesús caminó sobre, si ahora mismo tú ves la criatura, la creación, ¿cómo es que el sol ya no cae? ¿Cómo es que la estrella está ordenada? ¿Cómo es que la luna sale a tiempo? ¿Cómo es que el celeste brilla tanto en estos últimos días? El calor, ¿cómo el ser humano ya no cae muerto uno tras otro, que se termine el aire, qué sé yo? Como decía, cuando yo me vaya de aquí, hay presidentes en el mundo que van a morir de muertes extraordinarias. No se va a saber ni por qué, ni cómo, ni para qué, como pasó a Herodes. Esto me lo mostró el Padre. Herodes salió a predicar ante su templo y su gente le decía, es Dios el que habla, y le aplaudían, es Dios. Y dice la palabra, por no haber dado gloria a Dios, Dios envió un ángel, le traspasó una espada y murió carcomido por los gusanos. O sea que una muerte que no se sabe, por una enfermedad interminable, no se sabe de dónde viene, que van a morir de esa forma porque Dios los dispuso así y lo decidió así. ¿Por qué? Porque no escucharon al Padre. No sé por qué me viene Draghi. Draghi, llega a juicio, le decía. Ese hombre llegó a juicio, siendo malo, hasta hoy día sigue vivo, ¿no? Pero hay otros que no llegan a juicio y miren cómo van a terminar y cómo han terminado. Lo que quieren es dinero. Bueno, vayan a comer en paz. Es otro tiempo, es tiempo de la libertad, es tiempo de la luz del sol, es tiempo de la gracia. La ignorancia ha pasado, den espacio o los niños, sus propios hijos los matarán y pasarán encima de ustedes por lo que está viniendo detrás de ustedes. No están capacitados, no tienen la gracia para subsistir, porque el Evangelio dice bien claro que el reino que está dividido no prevalecerá. ¿Qué quiere decir?
que entre ustedes mismos se pelean y se echan, como lo que pasó aquí con Biden. Sal de ahí, Biden. Sus propios demonios lo están echando. ¿Por qué? Porque la luz ha vencido. Salmo 2. ¿Para qué meten ruido las naciones? En vano hacen planes los pueblos. Se unen los reyes de la tierra. Matémosle al elegido. Rompamos. Vamos a deportarle, a agarrarle. Pero Dios se sienta, dice en el cielo, y se sonríe de Opucá, se ríe de él. No aprendieron 2000 años y antes de 2000 años hasta Ramsés, el mismo problema que hoy día estamos teniendo. No cambia nada el diablo en su violencia, en su incapacidad, en su brujería. En el Antiguo Testamento, cuando el Arca de la Alianza iba haciendo una misión, iba caminando, un día dejaron en un templo y pusieron el Arca de la Alianza y un demonio al lado de él, un ídolo. Esa misma noche se escuchó una bomba, un golpe, un pim, pam, pum, bum, en el templo. Los que cuidaban el templo fueron corriendo y encontraron al ídolo boca para abajo destrozado. El Padre y los ángeles lo destrozaron. Se paró al lado del propio Padre Todopoderoso, del Arca de la Alianza, que tenía los 10 mandamientos, el maná, tenía el bastón, la presencia misma del Padre. Está en el Antiguo Testamento. Ese ídolo quedó boca abajo ante el Padre. Y todo el mundo se asustó y empezó a alabar y dar gloria a Dios. Terminemos con la escritura. No da gusto, pero para que entiendas por qué nadie quiere leer y por qué sufren tanto por ignorancia. De aquí hasta aquí la interpretación. De aquí hasta aquí. Supongamos para los que me llaman Lutero, si yo hiciera esto que estoy haciendo a Benedicto XVI, yo mismo me decapitaría. No hace falta que ustedes ni me digan. Porque la mentira se hace daño a sí mismo. El que atenta contra mí, dice el Padre, como vuelvo a repetir, si el justo deja de hacer justicia y empieza a hacer el mal, no se le tendrá en cuenta todo. Imagínense todo lo que yo he hecho. Si desde hoy en más empiezo a llevar una vida de pecado, moriré. Dice la Escritura. Pero si persevero hasta el fin y muero en gracia, voy directo al cielo. Se me borrarán todos los pecados. En cambio, si me ve algún pecador, de hoy en más, deja el pecado y empieza a hacer justicia, da el 100% de lo que tiene, ayuda al pobre del 60 o el 30, se convierte, no toca a la mujer de su prójimo, no es hereje, apóstata, homosexual, adúltero, cumple los mandamientos, vive rectamente, ese pecador que se ha convertido se salvará, dice la Escritura. Yo, Yahvé, juzgo a cada uno según su conducta. De aquí a aquí. Ahora, desde Lutero, que ya tenemos la imprenta, cualquiera podía tener Biblia, y el problema sigue siendo la interpretación. Cada uno interpreta y hay más de 80,000 iglesias. Y ahora el mayor problema que tenemos es el anticristo. Una interpretación errónea, concarnada, sí, porque no es comunista el anticristo para decir no de raíz, sino que sí, él cree en la Virgen, sí, él cree en Jesús, sí, él es dogmático, él hasta habla bien de él, sí, pero en las obras no. Ahí está, cuando tú sí seas sí y tú no, porque el resto
lo dicta el demonio. Ahí está nuestra fuerza, en la palabra de Dios. Ahí está nuestro coraje. Ahí está por qué temen tanto por sus hijos. No porque tengo hijo, porque tengo hermano, porque tengo papá, mamá, abuelo, vecino, amigo. Yo desde que comencé, hago a veces, apunten aquí, aquí está el culpable. Allí no hay culpables, todos son inocentes, ni les conocen, nunca han hablado mal de ustedes, y si le matan, ¿qué van a ganar? ¿Acaso han callado al propio Jesucristo con la muerte? ¿Han callado a los profetas, a los discípulos, a los verdaderos, a las videntes? Nadie han callado. Aquí apunten, aquí está el culpable, el que los denuncia. Ya no soy yo el que vive, decía Pablo, sino es Cristo el que vive en mí. Vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, siglo XII, nace Francisco. Su padre fue a trabajar en Francia. La palabra Fran viene de Francia. Francisco. En honor a los franceses le puso Francisco. ¿Quién fue Francisco? Cuando Francisco iba entrando en el cielo, atiéndanme bien, los ángeles gritaban: es Jesús el que viene. Y uno sale y dice: no es Cristo, es Francisco el que viene. Porque la humildad de San Francisco brillaba como el de Cristo. Yo no tengo problema. Un hombre no canónicamente se sentará en la silla de Pedro y profanará. Mi problema es con los arropados, con los profanadores. Un hombre, con ese hombre no canónico y profano. Por eso dice la Escritura en Ezequiel: has llenado, lo primero que el Padre dijo al diablo, has llenado de profanación su templo. ¿Por qué los demonios corren todo, van ahí? Lo que yo voy a hacer y decir, enseguida ya hacen todo. Porque son profanadores de por sí. Ese es uno de las armas, es la burla. Si tú vences la burla, va por la violencia. Y si tú vences la violencia, ellos ya se acabaron. Ya no tienen más que hacer. Porque no tienen sabiduría, inteligencia, piedad, santo temor. No tienen cosa más importante que hacer. No se valoran a sí mismos, ni a su esposa, ni a sus hijos. Como decía, hay cosas que nosotros no valoramos, como la comida. Cuando yo no tengo comida, valoro mucho. Pero al tener, pierde ese sentido, no se valora mucho. Siempre falta alguien y falta algo, y ese es Dios. Y siempre están todos y tenemos todos, y también es Dios. O sea que hay que agradecer en la cruz y en la gracia a Dios. No solo lo bueno puede venir de Dios, dijo Job a su propia esposa que lo maltrató, diciendo: hombre estúpido, maldice a tu Dios y muerte. Job le responde: tonta, ¿acaso solo lo bueno puede venir de Dios? También lo malo. Como dice en la Escritura, si tú, joven, te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba. Si Dios me ha avisado bien que este tiempo iba a llegar y que iba a pasar, ¿por qué yo voy a tener miedo o voy a asustarme o voy a desesperarme? Siendo que Dios para eso es venido. Como decía, para eso vino. Cada cosa y cada persona, el constructor viene para construir, el pintor para pintar, y cada uno en su lugar, en su tiempo y en su momento.
Como decía, ¿de dónde saqué esa palabra? En el libro de Mi corazón triunfará, Mirjana dice que cuando fue en la universidad se sentía la superpotencia, todo el mundo en contra de una sola nación. Ni en el baño podía ir de ellos, lo que a mí me pasa hoy en día. Donde ella se iba, ellos ya estaban todos ahí, agarraban todo, le cerraban todos sus amigos. No podía dar un paso esta pequeña y pobre, humilde persona. Lo tenían así encima de ella, que no tenga paz. Yo aquí voy a meter algo en la boca y ¡bah! Gritan. Vas a ¡bah! Y tú vas ofreciendo, gracias Padre, me está llamando a la santidad. Tu amor me conmueve hasta los huesos, siento hasta la piel y la rabia. Y gracias por tanto amor que cada momento el demonio me hace acordar que debo y puedo ser santo, que la presencia del diablo es la visión del Padre, que el Padre me está viendo. Porque una persona me pregunta y me dice, ¿por qué a ellos estaba un grupo de borrachos en la esquina? Pim, pam, pum. Y me dijo la persona, ¿y por qué el diablo no va a ellos? ¿Por qué a nosotros viene, nos rompe el foco, apaga la luz, la vela, nos asusta, rompe la ventana? Estábamos un día rezando y para los que tienen duda de mi locución del mensaje de la Virgen, miren ahí el primer Santísimo, el segundo, son frutos de la locución. El Santísimo ya es fruto de los mensajes de la Virgen. Yo llegué aquí gracias a esa voz de la Virgen. Y lo reconozco como la madre porque es lo que siempre sucede y va a suceder. La señora que vi que iba a ser torturada y su hija por los chinos, dentro de poco vas a ver, porque los chinos ya negociaron todo aquí. Ellos tienen sentido de posesión. Ellos se creen dueños. Y como yo mismo siendo el heredero y por boca del propio Padre Celestial como profeta y seguro, el Padre me ha dado todo desde esta tierra. No me hago dueño. Otros van a venir por un centavo o por un órgano a creerse dueño. Yo no me apuro y ya me lo ha dado. El Padre ya cumplió conmigo. Conmigo ya basta, Padre. No soy codicioso y no quiero. Lo único que yo quería era construir y dejarle a ustedes, como hice en los más pueblos, en los países que he estado construyendo, casando, evangelizando. Nada más. Tengo otros países que me esperaban. Con esto yo decía, ya me retiro también de YouTube. Ya no voy a hacer esto, porque no creo que en la cárcel se haga esto. Para los que dicen, bueno, y también YouTube son de los putos. Y es muy difícil evangelizar así, no hay libertad ni de expresión. Tú vas a ver 100,000 porquería ahí abajo, pero tú dices la verdad y cortan todo el canal y se pierde cuánta alma se puede. Entonces hay que buscar otra manera. Los rusos tienen ese poder, esta RT, tienen capacidad para hacer un ¿cómo se dice? Un nuevo canal de RT, qué sé yo, donde podamos encontrarnos, evangelizar cristianamente, dignamente, libremente, y que cada uno en su mundo, en lo que Dios le ha dado la libertad de decidir. Están los derechos humanos, están los derechos civiles, están los derechos divinos, como bautizado, como criatura, como profeta, sacerdote y rey, tenemos la dignidad de Dios. Somos importantísimos. Valemos la sangre del Cordero de Dios. Nadie puede hacerse daño a sí mismo sin el permiso ni el consentimiento del Padre. La palabra de Dios dice bien claro, no juzguen y no serán juzgados, porque de la misma medida en que juzgan, ahora he visto algo, pero voy a esperar que se cumpla para enseñarles algo.
que van a entender así, de pronto, como la Virgen nos enseña y va cumpliendo su palabra. Y en los mandamientos se cierra todo. Jesús dice, en esto consiste toda la ley y los profetas. En esto está todo, en el primer mandamiento. Y el padre Abraham en el propio cielo responde a aquel rico, tienen los mandamientos, tienen a Moisés, Moisés significa los mandamientos, y a los profetas. Aquí hay un profeta que grita día y noche, construyan la casa del Padre. Es lo único que puede ayudar, vencer, vivir, dar vida, atajar la ira y el castigo, la justicia del Padre que se nos viene encima. No hay demonio, ni comunista, ni socialista, ni macumbero, ni masón que pueda atajar la justicia del Padre. Y aquí humildemente pide una casa a través de su profeta. Y todo está, yo estoy documentado en el mensaje del agosto, dice claramente, cuando ustedes construyeron la cruz, estaba en los planes de Dios, solamente que ustedes no reconocen a Dios. Si hubieran reconocido, como dice Cristo, ustedes dicen, yo soy hijo de Abraham. Ustedes tienen por padre al diablo. Porque si fueran hijos de Dios, hijos de Abraham, me amarían a mí, porque mis obras son del Padre. Yo quiero lo mismo que el Padre, que es la construcción. Cuando ustedes construían la cruz, estaba en el pensamiento, dice la Virgen, estaba en los planes. A ver, ¿qué es un plan? Tengo un plan. Voy a hacerme una casa y desde ahí voy a iluminar al mundo entero a través de su palabra, de su oración, de su comida. Porque eso es lo que nos quieren robar. Ahora, si tú lees el Evangelio, eres franciscano. Siglo XII, nace San Francisco. Pero ¿qué pasó desde el siglo I hasta el siglo XII? ¿Cómo atacaban a los que leían la Biblia? Llamándolos falsos profetas, llamándolos, qué sé yo, sectarios. Al principio se les reconocía como sectarios. Y yo, ¿cómo me defiendo? Que lo mío es lo radical, lo verdadero, lo católico. Aquí tengo a mi madre como defensora, como un ejemplo en el Magnífica. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Bendita tú entre todas las mujeres. Génesis 30:13. Bendita eres entre todas las mujeres. Todo es cita bíblica. Ella misma es la palabra de Dios. Y utiliza más de 10 citas bíblicas, 2 del Antiguo Testamento, 2 del Salmo, del Cantar, de los Cantares utilizaba de la profetisa Ana. Ahora otro ejemplo, el propio Cristo. Bienaventurados los pobres. Salmo capítulo 1. Bienaventurados los que no se sientan en el banco de los burlones. Más le agrada los mandamientos de Dios y los medita de noche y de día. Es como un árbol plantado junto a un río, que tiene su follaje siempre verde y da su fruto a tiempo. No, dice, no pasa así con los pecadores. Son como las pajas que se las llevan el viento. No se mantendrán en pie en el día del juicio los pecadores, porque el camino del bueno Dios los cuida. Ahora entra Bergoglio, bueno, que venga Lucifer. Dios ya existió antes que el ángel cayera. Ahora otro, sí, Salmo 2, como decía. Pero voy a decir completo para que ustedes entiendan qué es lo que se está llevando a cabo. ¿Para qué meten ruido las naciones? Y en vano se juntan los reyes de esta tierra y dicen, vamos, rompamos sus yugos, quebremos sus cadenas.
El que se sienta en lo alto se sonríe y se burla de ellos. Y le responde con su furor: yo soy quien ha ungido a mi rey en mi monte santo. Proclamaré los decretos del Señor, porque tú me has dicho: tú eres mi hijo. Pídeme las naciones y serán tu herencia hasta los confines de la tierra. Miren, poderosos de esta tierra, mediten, piensen, besen temblando sus pies, no sea que su furor los aniquile, los asesine. Bienaventurado el hombre que en Dios pone su confianza. Salmo 2, una maravilla. Y ni qué decir, termino con esto. ¿Por qué yo me paro siempre así? Siempre me paro así. Tengo una costumbre. Lo que estoy viviendo pareciera que todo es un sueño. A veces entro en trance y parece un sueño que yo ya soñé esto. Yo ya vi este capítulo. Que todo es profecía. Que ya conozco a esta persona. Yo ya pasé ahora va a hacer eso y ¡bam! Hace eso. ¿Te suele pasar? Es algo espiritual, un misterio de Dios. Cristo. Porque la primera vez que vi al arcángel parado así. Por eso me acostumbro, no es porque me acostumbro así, porque lo único que vi parado al arcángel con una espada en la mano. Y dijo, Salmo 91. A ver, ¿qué dice en el Salmo 91? En el Salmo 91 dice bien claro: tú que habitas a la casa del Altísimo, al amparo del Altísimo, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás cómo se le paga al pecador. Pues tú has dicho: mi amparo es el Señor, y has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues ha dado órdenes a sus ángeles que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí me escogió, lo libraré y lo protegeré. Pues mi nombre conoció, si me invoca yo le responderé. En la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Entonces, haz que mi conducta sea justa, allana un camino ante mí, y como el Salmo 3, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos son los que se levantan en contra de mi vida? Es poderosísimo la palabra de Dios. El que conoce a Dios conoce su palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.